Ya le quedan unas horas a este ultimátum que le da al gobierno de Irak de Irán, perdón, para que abran el estrecho de Hormuz. De lo contrario, y en contraste a lo que dijo su compatriota el Papa, Carmen, vivirían el infierno los iraníes. Y es que el mandatario estadounidense el día de ayer, no solo en términos peyorativos, escuché la manera en que le diste la traducción al mensaje en Truth Social, muy decente, Carmen, la verdad, literal, la traducción es todavía más Es más ruda, estoy de acuerdo. Había opciones de más o menos grosería, pero pusimos la más apropiada, me parece. Sí. En español para escucharse bien, pero bueno, por eso es que ayer en Estados Unidos causó conmoción. No, es que es el brutal. Mensaje sí. Y es, ¿perdón? Sí, es brutal la manera en que lo dice. Sí, es que en inglés tiene otra connotación lo que está diciendo el mandatario estadounidense. Y de verdad, los mensajes que empezaron a surgir en Estados Unidos por parte de legisladores, por parte de expresidentes, de exsecretarios de Estado, eran de alarma, no solo por la amenaza, sino por la manera en que ya se está dirigiendo el mandatario estadounidense, a quienes les ha dado varios plazos. Por eso es que no se sabe qué va a ocurrir para llegar a un acuerdo. Lo cierto es que el desafío de Irán está poniendo en una encrucijada al mandatario estadounidense, quien ya declaró en varias ocasiones victoria y no ha logrado absolutamente nada. En Estados Unidos sigue creciendo la preocupación por lo que puede derivar económicamente esta guerra con Irán. Y bueno, el día de hoy el mandatario a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Carmen, estará dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la cual va a estar acompañado de varios jefes militares. Esto seguramente para reforzar aún más la amenaza de que utilizarán todo el poderío que tiene Estados Unidos en el Departamento de Guerra si no le hacen caso al mandatario estadounidense, y sin duda para tratar de convencer a la población de su país, que no lo está apoyando en esta guerra de acuerdo a los sondeos y cada día pierde confianza en él, de que van a obtener la victoria, Carmen. Un mensaje telegrafiado con un escenario en el cual, acompañado de los jefes del Pentágono, intentará convencer que Estados Unidos tiene las riendas de esta situación en el Medio Oriente. Lo que sí tiene, y nadie lo duda, es el poderío bélico para destruir las plantas de energía. Incluso ayer, después de ese mensaje tan ofensivo, en entrevista con la cadena de televisión Fox News, dijo que de lo contrario, si no llegan a un acuerdo, si no se establece una paz inmediata o un fin, más que paz, un cese al fuego, Estados Unidos se va a apoderar del petróleo de Irán, que al final de cuentas sabemos ese es el gran objetivo que tiene Washington con esta guerra que ahora, Carmen, no sé si has estado al pendiente, muchas voces ya están saliendo en Estados Unidos que es una guerra que no debió haber ocurrido, que se dejó engañar a Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump por las urgencias de Israel, y ahora pues es Estados Unidos el que está pagando las consecuencias, y económicamente pues ya vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Además, con tanta contradicción, fue apenas la semana pasada, Carmen, que el mandatario estadounidense dijo que no le importaba si abrían o no el estrecho de Hormuz, y ahora, bueno, acabas de leer decentemente la manera en que está pidiendo que reabran ese estrecho para el flujo del petróleo. Incluso le había dicho a las naciones de Europa que si lo querían reabrir, que ellos se hicieran cargo de esta situación, y todo parece indicar que las consecuencias de la guerra en la cual Irán no se ha intimidado hasta ahora y se defiende con lo que tiene, está provocando esta situación caótica y amenazas militares de Trump. Ni más ni menos. Sí, he oído eso. Hemos estado siguiendo de cerca esa discusión, ese debate sobre si era o no indispensable hacer esta guerra. Bueno, ya renunció un funcionario relacionado con el terrorismo, como sabemos, y eso fue exactamente lo que dijo, que no era una inminente amenaza, entre otras cosas, la situación de Irán. Sí, que justificara la intervención de Estados Unidos con Israel. Sí, exactamente. Era eso, que Israel de alguna manera manipuló al gobierno de Trump y este respondió.
Ya incluso en el Capitolio, Carmen, se habla de que algunos legisladores republicanos quieren reunirse de manera urgente con él para tratar de darle una solución. De ahí que esta conferencia de prensa, además de sorpresiva, de que va a estar acompañado de jefes militares, responda a esta situación, porque ocurrirá horas antes de que se cumpla el ultimátum que aparentemente le está dando a Irán, y hay que ver, por el bien de las personas que pueden morir, que se llegue a un acuerdo, Carmen, más allá de quien gane el conflicto, ¿no? Quien se quiera colgar la medalla de la victoria. Me parece que lo más importante es la tranquilidad en el planeta, porque por ahora, en esta quinta semana del conflicto que está iniciando, pues hay que agradecer que no se ha metido China y Rusia en ese conflicto. De lo contrario, estaríamos hablando de mayores consecuencias a nivel internacional. Y aunque le causó molestia a Trump, pues las naciones que integran a la OTAN y las naciones europeas le han dado por el momento la razón a la cordura. No es nuestra guerra, no la iniciamos, estamos pagando consecuencias, pero saben en el mundo entero que la intervención de otras naciones complicaría aún más lo que está ocurriendo en esa región del Oriente Medio. Ni más ni menos, pues sí, es un panorama sumamente delicado. Y bueno, pues, ¿qué me dices del ultimátum? Lo amplió un poquillo más, ¿no? Sí, lo amplió un poco más, aún con este tono en el cual virulento, pues él quiere demostrar que él es el jefe de la situación y que él está consciente y a cargo de todo y que los planes están saliéndole como él esperaba. Si revisamos con detalle las advertencias, los ultimátums o los plazos que le ha dado al gobierno iraní, pues no le están saliendo bien las cosas, Carmen. Había dicho que por lo menos el nuevo régimen en Irán era más consciente, se podía negociar con ellos, y pues con las palabras que utilizó el día de ayer, uno puede entender, y no se necesita ser especialista en temas internacionales, que lo que dijo Donald Trump no sabemos de dónde lo sacó, porque parece que el gobierno de Irán le está haciendo caso y, repito, se defiende con lo que tiene y le ha asestado algunos golpes, se quiera ver o no, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como el derribo de los aviones, aun cuando el coronel haya sido rescatado y Trump en su mensaje lo destacara como un gran acto de valentía y de patriotismo por parte de quienes rescataron a su compañero de guerra. El tema aquí es que este conflicto no debió existir. Pues ahí está, existiendo y con una tensión mundial enorme por obvias razones. Así que bueno, pues esta manera de expresarse de Donald Trump no es una cosa cualquiera, es un síntoma de algo. Evidentemente está desesperado, ¿será la palabra? Sí, desesperado, Carmen. Fuera de sí, repito, está fuera de sí, eso sí. No le están saliendo bien las cosas y económicamente se está poniendo muy mal la situación en los Estados Unidos, y eso es lo que le preocupa en el trasfondo, porque él sabe que la inconformidad de los estadounidenses se va a reflejar en votos negativos para su partido. Y si los republicanos pierden el control del Capitolio, él ya no va a gobernar como lo está haciendo hasta ahora, porque con la oposición de los demócratas va a estar bastante limitado en lo que le queda al resto de su mandato. Ahora, pues hay gente que está señalando que por el tipo de lenguaje que utiliza, algo está mal cognitivamente con el mandatario estadounidense, aun cuando él asegura que físicamente y mentalmente está mejor que cualquier otra persona en Estados Unidos. Él es lo que dice él, evidentemente, en su circunstancia actual. Sí, bueno, tienes razón. Nosotros en Aristegui Noticias, no creas que fue casual, estuvimos revisando junto con Manuel de Santiago este fin de semana las expresiones de Donald Trump. Revisamos las posibles traducciones para no perder el sentido de lo que dijo y encontramos que la mejor manera de decirlo era: abran el maldito estrecho, locos bastardos. Dices que fuimos suaves al traducir.
Desde mi punto de vista, sí. Había opciones, había rangos de posibilidad de insultos y esta es una posibilidad. Sí, no, pero me refiero que nosotros los mexicanos, como entendemos maldito a lo que quiso decirle en inglés a los estadounidenses, me parece que hasta decente sería uno de abran ese chingado estrecho. Uh-huh. Y todavía es más fuerte en inglés lo que está tratando de decir. Por eso que causara pues cierta preocupación. ¿Cómo sería en inglés, y alarma Jesús? A ver, en muchos. porque claro, es que el asunto, las expresiones han causado alarma, como dijiste, no pasaron de largo. Es un escándalo en Estados Unidos por la forma en que lo dijeron. ¿Cómo se entendería en inglés directamente? Pues es que ya el tema hasta puede ser de género, pero aquí no sé si decirlo como se tiene que decir o como se entiende en inglés, pero digamos, este cabrón, este chingado estrecho, sería incluso hasta suave para decirlo en Estados Unidos. Por eso la preocupación que hay respecto a la salud mental del mandatario o su desesperación de que no le están saliendo muy bien las cosas, Carmen, porque además el mencionar a Alá y decirles locos bastardos es bastante grave, lo que significa para una nación como Irán y para el Oriente Medio, Carmen. También de eso emana el que haya preocupación en Estados Unidos por el tipo de palabras que está utilizando nada menos y nada más que el titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Este tipo de frases, tal vez en privado, la han dicho algunos otros expresidentes, pero no haciéndolo público de esta manera y mucho menos en un conflicto en el cual hasta ahora Estados Unidos no se ha declarado victorioso, excepto por las palabras de Trump. Excepto por las palabras de Trump, pues sí, efectivamente es un conjunto de frases, porque bueno, la más destacada es la que estamos aquí tú y yo dilucidando en términos de traducción. Quedó la traducción que decidió hacer Aristegui Noticias, como la hemos aquí presentado. Queda lo que tú nos dices con tu razón. No es que no lo viéramos, evidentemente, pues lo que hicimos fue no perder el sentido de la traducción, desde luego, pero sabíamos y sabemos que puede haber un rango de traducción con otras palabras, y bueno, pues ya lo dejamos para que el público lo pueda, en todo caso, pues revisar, ¿no? Y en todo caso, sí, bueno, está clarísimo que hay una discusión abierta, que hay una alarma en Estados Unidos porque esto está detonando un estado es algo más que un estado de ánimo, es algo más que un estado de ánimo de una persona que resulta que es el presidente de los Estados Unidos y que se está expresando de esta manera en relación a un conflicto en el cual él decidió participar y ha lanzado este ultimátum y ha lanzado estas expresiones traducidas en Aristegui Noticias como abran el maldito estrecho, locos bastardos, o estarán viviendo en el infierno. Y solo miren, alabado sea Alá. Cerrar de esa manera es con un tipo de ironía que puede ser muy ofensivo. Burla. Pues por supuesto, es una burla, es una ofensa pues al sentido religioso de la República Islámica. Para efectos prácticos está... Y de todo el Oriente Medio. Del Carmen, Oriente Medio, y está tocando territorios de otra índole, más allá de la propia guerra. Por eso el día de ayer escuchaba yo a un historiador constitucionalista en Estados Unidos y decía que era inaudito el lenguaje que estaba utilizando la Casa Blanca, sobre todo para hablar de un país que no se ha rendido y en donde, se quiera o no, Estados Unidos no se ha podido imponer desde hace mucho tiempo, y mencionaba la famosa guerra de Irán contra Irak, la recordarás, en la década de los 80s o finales de los 70s, y la situación provocó una crisis que incluso eventualmente generó la derrota electoral de un presidente en ese momento que buscaba reelegirse. Por eso es que ha causado tanta alarma, y hay que ver qué ocurrirá también en esta conferencia de prensa al lado de los militares, y si le salen o no bien las cosas esta semana a Donald Trump de acuerdo a sus planes, y sobre todo, ojalá no se llegue a fortalecer o robustecer este conflicto con el ultimátum que les está poniendo, que ya le quedan unas horas, y lo digo porque el Congreso de Estados Unidos está en receso.
regresa a sesiones hasta el próximo lunes y habrá que ver qué es lo que va a pasar, sobre todo qué va a anunciar al lado de estos jefes del Pentágono, Carmen, porque eso es como presentar un escenario en el cual los generales le están diciendo a su comandante en jefe, estamos con usted y a sus órdenes. Y a sus órdenes, sí. Sí, estamos en una situación muy, muy delicada. ¿Y qué me dices de esta expresión? Lo que declaró a Fox News, en donde pues declaró su absoluto hartazgo con la situación, y esta frase de si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo. Dime tú esta frase. Sí. Volar todo por los aires viniendo de una potencia nuclear, ya uno no sabe qué pensar. Así es. Por eso, ¿qué es volar todo por los aires? Sí, destruir todo excepto los pozos petroleros o la infraestructura del petróleo para apoderarse de Estados Unidos. Y ahí es donde a eso me refería, Carmen, que por el momento no ha intervenido China, no ha intervenido Rusia, que eso provocaría otra situación aún más grave, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque no debemos olvidar algo que, pues, China, una potencia económica y nuclear, es el principal cliente del petróleo iraní. Y eso es demasiado que decir. Ya vimos que se postergó la visita, como estaba planeada, de Trump a China, y si esto llega a otro nivel, vamos a ver qué ocurre. Tal vez no se dé dicho encuentro en la fecha que está pactada, Carmen. ¿Podría ser? Todo puede ser. Sí. A estas alturas todo puede pasar. A estas alturas, Jesús Esquivel, todo puede pasar en función de esta evolución de los hechos en estas últimas semanas, y a un mandatario de los Estados Unidos que está llegando a estos niveles y a estas circunstancias que hacen pensar en la enmienda 25. Así es. Lo han estado mencionando, pero por eso decía que es importante estar al pendiente de lo que va a ocurrir, porque el Congreso no está en sesión, Carmen, y por lo pronto el gabinete presidencial, que tendría un papel importante en esto, pues está en torno al presidente, aun cuando él ha despedido a dos de sus integrantes, a la secretaria de Seguridad Interior y a la Procuradora General de Justicia, para que sea un reemplazo por situaciones mentales, de salud mental u otras circunstancias físicas. Tendría que haber un consenso en ese gabinete, que por lo que se ve en el caso de Irán, pues todos han cerrado filas en torno a él, empezando por Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que le aplaude absolutamente todo y que ha despedido a algunos generales que no concuerdan con lo que está haciendo su comandante en jefe, y también eso está generando preocupación en el Capitolio, Carmen. Mira, lo decía en este sentido, está de vacaciones o fuera de sesión el Congreso, y esto pues podría generar incluso circunstancias importantes de preocupación en el poder legislativo. Pero, insisto, como es impredecible Trump, no sabemos qué anuncie en esta conferencia de prensa al lado de los militares, si cumpla o no la amenaza de volar todo, como mencionas, y apoderarse del petróleo. Pero a mí me parece que también, más que tener los ojos sobre Washington, hay que estar pendientes de la reacción de China y de Rusia, de verdad. De verdad. Y bueno, a ver, otro punto, déjame agregar, no nos despidamos porque también es muy importante detenernos en lo que él está anunciando, y los expertos y el mundo también lo está diciendo alto, antes de que haga lo que está anunciando hacer, alto, porque está anunciando que va a cometer crímenes de guerra directamente, porque él está amenazando con atacar directamente a la infraestructura pues civil y a la infraestructura de electricidad. Está diciendo vamos contra algo que desde ya se sabe se convertirá en crímenes de guerra, porque hay derecho internacional, porque hay normas en el mundo, aunque a él no le importen. Él ha dicho que su límite es el mismo, pero hay normas internacionales, hay derecho internacional, y en ese derecho internacional, si él hace lo que anticipa
va a hacer o puede hacer, ya desde ahorita se le está diciendo, son crímenes de guerra, lo que usted está planteando. Y aunque no hay eco en eso, porque en la Casa Blanca han desdeñado absolutamente cualquier reclamo en ese sentido, Carmen, es ahí donde insisto que tendría que haber un consenso entre el Congreso, entre algunos integrantes del gabinete y sobre todo escuchar a la sociedad de los Estados Unidos, porque aun cuando la Casa Blanca ha dicho que las encuestas de los medios de comunicación tradicionales no sirven, que están manipuladas. Bueno, obvio, si no te favorecen, no sirven, punto. Sí, y que es por el odio personal que le tienen a Trump. Lo cierto es que esta guerra es tan impopular como él en este momento. Y no es que se esté desdeñando el hecho de que votaron pues, casi 80 millones o un poco más de 80 millones de personas para regresarlo a la Casa Blanca, pero la situación económica antes de esta guerra ya le estaba generando elementos negativos. Ahora con esta situación vamos a ver qué ocurre, Carmen, porque además de los crímenes de guerra, está poniendo en grandes aprietos a todos los estadounidenses. El galón de gasolina, y lo hemos estado dando cuenta en tu programa, Carmen, en estos momentos tiene un costo promedio de $4.30. ¿Y venían de cuánto? De 2.69 antes de la guerra. Uy, altísimo. No, ese tiene un impacto gigantesco. Y junto con la gasolina que se utiliza para el transporte de todo, pues también está aumentando el precio de los alimentos, de la vivienda, de todo. Esa es la preocupación de los republicanos, pero no la de Donald Trump. Pues de todo esto seguiremos hablando. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo y saludos a los Estados Unidos. Y mañana platicaremos de esta conferencia de prensa, Carmen, y de las reacciones que hay al respecto. Vamos a ver cómo se pone. Gracias, Jesús. Un abrazo. Muy buenos días.